Bienvenidos a la primera transmisión de Emprendiendo con Legit. Yo soy Isaac López y esta es la primera de una serie de cápsulas que estaremos haciendo para facilitarles contenido de valor a emprendedores, empresarios, pymes, startups en este camino largo y pesado del emprendimiento que está lleno de obstáculos legales que nosotros les vamos a buscar facilitar. Esta es la primera transmisión y en esta ocasión les estaremos hablando de ser emprendedor o ser empresario. ¿Necesito o no una sociedad o una empresa para emprender? Esencialmente, lo que veremos en esta cápsula son los aspectos fiscales y corporativos para tomar esta decisión de emprender como persona física o emprender a través de una sociedad, centrándonos en las ventajas y desventajas de cada uno de estos formatos, haciendo una breve introducción al régimen fiscal de cada una de estas opciones, pero también presentando el concepto del velo corporativo, un concepto muy jurídico que nosotros les vamos a traducir y simplificar en esta cápsula para cerrar con el famoso RECICO, que pretende simplificar, pero también suele añadir ciertas complicaciones tanto a las personas físicas como a las personas morales. Acompáñenme. Primero que nada, nos vamos a centrar en aquellas personas que deciden emprender su negocio sin constituir una empresa, es decir, haciéndolo en lo individual como personas físicas. Técnicamente se les conoce como personas físicas con actividad empresarial y son una parte de la economía mexicana muy importante. De hecho, con datos para el 2021 emitidos por el SAT, existían aproximadamente 80 millones de contribuyentes, de los cuales 31 millones aproximadamente corresponden a personas físicas. Esto es poco más o alrededor del 40% de los contribuyentes en México para el 2021 corresponden a personas físicas. Entonces, hay muchos y es una inquietud general el cómo emprender a través de este formato. Por supuesto, este formato es útil, es valioso para aquellas personas que no tienen socios o que bien teniéndolas son quienes lideran el negocio, quienes operan el negocio y pues bueno, lo hacen, deciden hacerlo a través de este mecanismo. Es un formato relativamente sencillo, tiene sus ventajas y desventajas, las cuales vamos a ver a continuación, pero bueno, es sobre todo muy ágil porque no se tiene una estructura con la cual operar. Vamos a ver los detalles. Bueno, y en lo relativo a las ventajas y desventajas de operar como una persona física, la verdad es que hay muchas y son muy complejas, pero bueno, aquí nos vamos a centrar en tres, ¿no? Del lado de las ventajas, pues por supuesto es un formato muy simple y muy ágil porque pues naturalmente no se tiene una empresa que administrar, una empresa que estar reportando, vigilando, administrando, nada de eso. Se opera el negocio a través de la persona es quien recibe los ingresos, quien hace los egresos y bueno, eso lo hace un formato mucho más sencillo que operar a través de una sociedad. También lo hace muy ágil, pero también por el tema de que normalmente quien decide emprender a través de este formato es porque no tiene necesariamente socios con quien negociar, decidir y tomar y con quien meter las manos al negocio. Entonces eso le imprime mucha simplicidad y mucha agilidad y también lo hace un formato muy económico, ¿no? Cuando uno decide constituir una empresa, no solo gasta en el notario, no solo gasta en los abogados, también gasta en contadores, en la presentación de declaraciones, en estar dándole toda esta administración a la sociedad que pues con el paso del tiempo se hace un costo importante. Nada más para darles una idea, en México aproximadamente el costo notarial por constituir una sociedad es de entre 10,000 y 15,000 pesos, dependiendo por supuesto el notario, dependiendo por supuesto de la sofisticación de los abogados que se decidan involucrar en el tema o de lo complejo que pueda llegar a ser la sociedad, de cuántos socios lleguen a tener, si hay o no inversión extranjera, pero por ahora nos vamos a centrar en lo que estamos hablando, que es personas físicas, pues no necesariamente gastan en esa constitución de sociedad. En otra transmisión les estaremos hablando de la sociedad por acciones simplificada, que es un tipo de sociedad gratuito que se puede constituir en línea y que se puede constituir con una sola persona, pero por ahora vamos a centrarnos en mencionar que se trata de un formato muy económico porque no viene acompañado de esos gastos notariales, contables, administrativos. Y por supuesto, pues también es un formato que tiene mucha flexibilidad, mucho control. Flexibilidad porque no necesariamente se tiene que negociar con otros socios, no se tiene que tomar o implementar asambleas para la toma de decisiones y el control es muy rápido porque las decisiones pues, del negocio pues las termina tomando uno. Por otro lado, tenemos las desventajas. Las desventajas son, pues, la responsabilidad, ¿no? Quien decide emprender un negocio
sin una sociedad, pues la responsabilidad completa del negocio recae sobre esa persona. Todas las responsabilidades, los contratos, las obligaciones, todo recae sobre la persona que lidera el negocio y bueno, eso es siempre peligroso. Pero también otros riesgos, ¿no? Como por ejemplo financiamiento restringido. Si tu negocio quiere salir a buscar capital, quiere salir a buscar préstamos, deuda, pues es mucho más difícil que acceder a financiamiento institucional como lo hacen los bancos que otorgan financiamiento a empresas, pues bueno, es más difícil que le den a una persona física y normalmente los bancos piden recibos de honorarios, comprobantes de ingresos, etcétera, que una empresa es mucho más fácil, que en una empresa es mucho más fácil de acreditar. Y por último, pues se tiene menor credibilidad. No es lo mismo hacer negocios con Juan Pérez que hacer negocios con JP Ventures, SA o SAPI DCB. Le da más seriedad al negocio, le imprime este sentido de que tú mismo confiaste en la necesidad de crear una empresa, en encapsular el negocio en una unidad de negocio y eso le da mucha más credibilidad. Y adentrándonos un poco en el régimen fiscal de las personas que deciden emprender como persona física con actividad empresarial y o profesional, bueno, la realidad es que si lo venían haciendo así en el pasado, pues simplemente es continuar el negocio a través de este formato. Y la realidad es que me permito simplificar algo que es muy complejo en un par de enunciados. Realmente, las personas que emprenden en el formato de persona física con actividad empresarial deben acumular, es decir, deben sumar al resto de sus ingresos, por ejemplo, si rentan algún inmueble, si reciben si dan financiamiento, si venden bienes, bueno, deben sumar a todos los ingresos que llevan como persona física los ingresos que deriven de este negocio en particular. Entonces, suman todos los ingresos, aplican todas las deducciones que puedan llegar a tener, que si la renta, que si la luz, que si el teléfono, el internet, que si incluso pago de honorarios, pago de nóminas, todo se acumula en una gran bolsa y se resta, se suma y se resta y se saca un resultado con el cual se deben no solo pagar declaraciones provisionales mensuales, sino también pagar la famosa e infame declaración anual. Entonces, realmente aquí el negocio fiscalmente digamos, se mezcla con la persona que lo conduce y los ingresos del negocio se suman a los ingresos del emprendedor y todo entra a una misma bolsa y todo, digamos, todos los ingresos y egresos se mezclan y se determina un resultado para las declaraciones mensuales y profesional y anuales. Por el contrario, tenemos aquellos emprendedores que deciden empezar o transformar su negocio en un negocio, voy a llamarlo, en su siguiente nivel de madurez, que es constituir una persona moral. Normalmente quienes optan por esta estructura son aquellos que tienen más socios, no son solo un emprendedor que lleva un negocio, sino ya son varios que deciden agruparse para conducir el negocio de forma colectiva y pues deciden hacerlo a través de una sociedad que les permite hacerlo de una forma más transparente, más funcionalmente operativa y pues sí, un poco más complejo, pero no por ello imposible y muy complicado de operar. Porque quienes deciden hacerlo lo hacen a través de una sociedad que pueden constituir a través de un fedatario, que puede ser un notario o un corredor público, siendo los corredores públicos normalmente más baratos que los notarios. ¿Por qué? Porque su función es estrictamente comercial y por ello buscan ofrecer precios más competitivos. Pero también existe la posibilidad de constituir una empresa totalmente gratuita llamada la Sociedad por Acciones Simplificada, que se puede constituir desde casa y es completamente gratis. No hay que pagarle a notarios, no hay que pagarle a abogados e incluso permite la posibilidad de constituir una sociedad con un solo socio. El resto de las sociedades, las SAs, las APIs, las SDRLs, que analizaremos en otra cápsula, pues requieren como mínimo 2 socios. ¿Por qué se llaman personas morales? Moral es un adjetivo que los abogados usamos para predicar sobre esta ficción jurídica de crear una persona no existente en el mundo real, ¿no? A diferencia de las personas físicas que existimos, somos tangibles, nos puedes ver, nos puedes sentir, las personas morales no se pueden ver, no se pueden sentir, no existen en el mundo real y son una ficción jurídica por el cual nace
una nueva persona que previamente no existía y que ahora tiene y es susceptible de derechos y obligaciones. Y así como lo hicimos con las personas físicas, pues vamos a hablar ahora de las ventajas y desventajas de operar a través de una sociedad o de una persona moral. Por supuesto, no son todas, pero sí las que nosotros consideramos más importantes. Y primero, empezando con las ventajas, bueno, hay una gran ventaja que es el establecer un límite de responsabilidad. Cuando uno crea una sociedad, crea una nueva persona diferente de sus socios. Y al ser una persona diferente de sus socios, esa persona es quien asume los derechos y las obligaciones del negocio y se diferencia o se establece una barrera entre esa nueva persona y los socios que la integran. Entonces, cuando esa persona, y vamos a suponer que le va muy mal en el negocio, no puede pagar ya sus obligaciones, bueno, la responsabilidad se acaba con esa empresa, se acaba con esa persona y no llega normalmente en un contexto normal, no suele trasladarse esa responsabilidad a los socios, por supuesto, salvo que exista algún tema de dolo, negligencia, falta grave, conductas ilícitas, bueno, ahí es donde se hace lo que se conoce como rompimiento del velo corporativo, lo vamos a ver adelante, pero por lo general el negocio está encapsulado en la sociedad y no se trasladan sus responsabilidades a los socios. Una gran bondad de las sociedades mercantiles. Segunda ventaja, le permite al negocio una continuidad. El negocio es el resultado de los esfuerzos de una persona, pero suele suceder que esa persona crece, esa persona deja el negocio, pero pues quiere dejarlo en manos de alguien más. Y trasladar el negocio a través de una sociedad es mucho más sencillo porque simplemente hay que trasladar las acciones o las participaciones en esa sociedad para que otras personas adquieran el negocio y puedan continuarlo siendo la misma persona moral la que lo conduce. Cambian los dueños, la persona sigue siendo la misma. Y a diferencia de lo que sucede con las personas físicas, las empresas, las personas morales, suelen tener mejor acceso al financiamiento porque pues las garantías son diferentes, la trazabilidad, la auditabilidad es diferente y aquellas personas que dan créditos, préstamos, financiamiento o deuda en general, pues se sienten normalmente más cómodas haciéndolo con una empresa en oposición a una persona física. También existen, por supuesto, las desventajas. Es, por supuesto, un formato mucho más complejo y mucho más costoso porque pues hay que incurrir en estos gastos no solo notariales y jurídicos, sino también contables. Ya no solo hay que llevar la administración de una sociedad, también hay que llevar la administración, la contabilidad y los impuestos de una nueva persona, pero no suele ser un gasto tan relevante, siempre y cuando uno encuentre un contador con honorarios razonables y un buen socio de negocio que permita facilitar esta parte del trabajo. Por supuesto, hay más regulación porque ya no solo estamos operando, digamos, con el régimen fiscal aplicable a las personas físicas, también hay que conocer lo relativo a a la Ley General de Sociedades Mercantiles, a la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, para todo lo relativo a la transmisión de acciones, la celebración de asambleas, los conflictos entre accionistas. Es sin duda más complejo, pero no por ello, insisto, imposible. Y pues se tiene menor flexibilidad. Cuando uno opera el negocio como persona física, uno es dueño del negocio, uno suele tomar decisiones de forma unilateral, mientras que cuando se tiene una empresa, pues se suelen tener otros socios y se suele tener que involucrarlos para la toma de decisiones, tienen que establecerse mecanismos de mayorías, minorías, asambleas y eso le quita mucha flexibilidad, pero hace del negocio, pienso yo, una estructura mucho más madura y mucho más seria para realizar negocios. Y es aquí donde vamos a hablar del famoso velo corporativo, o al menos famoso para los abogados. Este velo corporativo no es más que, como su nombre lo indica, una suerte de manta que se coloca por encima de la sociedad y que la protege y que pretende proteger a los socios. No es sino otra forma de ver la distinción entre personas. Los socios son personas diferentes a la sociedad y por eso existe esta manta que cubre a la sociedad que tiene por objetivo proteger a la sociedad, pero también a los socios de las responsabilidades y las obligaciones de la sociedad. No es una manta impenetrable, no es una manta que todo lo puede y que todo lo evita,
No, para nada, es solo una forma, creo que más intuitiva de ver que se trata de dos personas diferentes y que los socios no suelen tener la responsabilidad del negocio, sino que el negocio, como lo conduce una persona diferente a los socios, pues es esa persona quien es responsable de esas obligaciones, de esos contratos, de todo lo que pueda llegar a la sociedad a tener, y esa manta protege a la sociedad y ahí suele delimitar la responsabilidad por sus obligaciones. No es, insisto, impenetrable. Existen situaciones donde se puede levantar o perforar el velo corporativo en situaciones, por ejemplo, donde los socios usaron la sociedad para hacer alguna suerte de simulación fiscal, para hacer algún fraude, para actuar con dolo, con negligencia, con falta grave. Bueno, ese velo corporativo tan sencillo como que se levanta y se van las responsabilidades en contra de los socios o incluso de los consejeros. Ahora bien, por lo que respecta al régimen fiscal de las personas morales, es relativamente más complejo, pero al mismo tiempo más sencillo. Las personas morales lo que hacen es acumular todos sus ingresos en una bolsa, todos los ingresos que recibe la empresa por conducir su negocio se acumulan y se suman en mes a mes y se les aplica un coeficiente de utilidad y se termina pagando el 30% de impuestos. Las personas físicas pagan impuestos, al menos el ISR, el impuesto sobre la renta, sobre la base de un tabulador que va creciendo a medida que se tienen más ingresos. Las personas morales no. Las personas morales pagan el 30% de sus ingresos que van pagando provisionalmente mes a mes y en el ejercicio, en la declaración anual, pues ya se tendrá que pagar o más o menos en función de cuánto se pagó provisionalmente. ¿Cómo se paga provisionalmente? Pues existe un concepto que se llama el coeficiente de utilidad, que se determina a lo largo del primer año de ejercicio. Las empresas, las personas morales, durante el primer año de ejercicio no hacen pagos provisionales porque hacen un pago anual, porque el SAT, Hacienda, no sabe qué tanto debe recibir proporcionalmente mes a mes para cobrar sus impuestos. Y entonces, a lo largo del primer año o el primer ejercicio, que, ojo, puede ser ejercicio completo o puede ser un ejercicio irregular. Vamos a suponer que constituimos la sociedad en junio de este año. Bueno, pues el primer ejercicio va a ser un ejercicio irregular de tan solo 6 meses, de junio a diciembre. Entonces, lo que sucede aquí es que se determina este coeficiente de utilidad a lo largo del primer ejercicio y ese coeficiente de utilidad, que es un pequeño porcentaje, se utiliza para determinar los pagos anuales que se realizan a lo largo de los meses del ejercicio siguiente. Pero es relativamente sencillo, las empresas acumulan sus ingresos, aplican sus deducciones y pagan sus impuestos con base en el coeficiente de utilidad mes a mes del ejercicio siguiente. Y bien, antes de cerrar, vamos a hablar del famoso RECICO, este régimen que se introdujo alrededor del 2022, tanto para personas físicas como para personas morales, que, como su nombre lo indica, pretende ser un régimen simplificado y de confianza para los contribuyentes y para, de alguna u otra medida, facilitarles la vida desde una perspectiva fiscal. Como les decía, aplica tanto para personas físicas como para personas morales y primero nos vamos a centrar en lo relativo a las personas físicas. Es un régimen que, si bien pretende ser sencillo, tiene sus complicaciones, pero por ahora nos vamos a centrar en las que nosotros consideramos más importantes. En lo relativo a las personas físicas, es un régimen opcional. Es un régimen opcional para las personas que realizan actividades empresariales y o profesionales, pero siempre y cuando no excedan sus ingresos de 3.5 millones de pesos al año. Este régimen está basado en lo que se conoce como flujo de efectivo. ¿Qué significa que sea flujo de efectivo? Bueno, pues este régimen significa que se pagan impuestos en función de lo que se factura y lo que se cobra. Normalmente los impuestos se pagan en función de los ingresos, se hayan cobrado o no. En este régimen, las personas físicas y las personas morales pagan impuestos en función de solo lo cobrado. De forma que si facturamos un ingreso, pero no nos lo han pagado, sería injusto que se espere de nosotros que lo paguemos cuando aún no nos han pagado a nosotros. Entonces está basado en ese flujo de efectivo de lo cobrado nada más. Se elimina esta obligación de tener contabilidad electrónica mes a mes y también de presentar las declaraciones informativas con operaciones con terceros o las famosas DIOTs
Eso se elimina tanto para las personas físicas como para las personas morales. Y lo más importante de este régimen, o una de las dos cosas más importantes de este régimen, es que se paga el impuesto de forma automática, ¿no? Las personas pagan del 1 al 2.5% del ISR de forma automática en función de un tabulador que se establece para determinados niveles de ingreso. Lo malo o lo negativo de este régimen es que no existen deducciones. Si bien se paga una tasa baja del ISR del 1 al 2.5%, se cancelan todas las deducciones, entonces olvídense de andar buscando bajar su base gravable con la luz, con el teléfono, con el internet, con los honorarios, con el pago de nómina, todo eso desaparece, desaparecen las deducciones, pero bueno, recuerden que ustedes como personas físicas pueden optar por pertenecer a este régimen o bien pueden continuar en el régimen tradicional de personas físicas con actividades empresariales y o profesionales. Por otro lado, tenemos el reciclo para personas morales, que este régimen es obligatorio para aquellas empresas o sociedades que se componen, entre muchas otras características, de personas físicas, es decir, solo tienen humanos, solo tienen personas físicas como socios, y eso hace que el régimen sea, voy a llamarlo más sencillo, pero bueno, es obligatorio para esas personas que tienen solo personas físicas como socios y que tienen menos de 35 millones de pesos al año. También está basado en un esquema de flujo efectivo, también eliminan la necesidad de tener contabilidad electrónica y presentar DIOTS, y no aplica todo esto que estábamos platicando del régimen general de las personas morales, no aplica el coeficiente de utilidad. Los impuestos se pagan acumulando todos los ingresos, acumulando o restando todas las deducciones, aplicando el 30% directo sobre ese resultado, y con base en eso se paga el ISR, y bueno, eso termina modificando lo que uno termina pagando en la declaración anual. Puede que se hagan pagos más importantes a lo largo del mes, a lo largo de los meses del año, pero en la declaración anual, pues probablemente se tenga un resultado posiblemente a favor o diferente a lo que habría salido en otro formato. Y otra diferencia importante es que se tiene un esquema de deducción, voy a llamarla acelerada de inversiones. Las inversiones son todos estos activos o compras que una empresa hace para operar el negocio, voy a llamarlo equipo computacional, coches, inmuebles, todos estos activos que forman parte del negocio pero que no se pretende venderlos, esas son las inversiones. Y bueno, se tiene un esquema acelerado de deducción, ¿no? Normalmente Hacienda establece un esquema de porcentajes de depreciación a lo largo de varios años, a lo mejor 10% por X número de años. Acá podría ser 25% por un menor número de años, y eso permite tener deducciones o depreciaciones más aceleradas. Bueno, y para cerrar, me gustaría mostrarles, ofrecerles lo que Legit puede hacer por ustedes en su trayectoria de emprendimiento desde una perspectiva legal con los productos que ofrecemos en nuestra plataforma. Por supuesto, si llegan a tener alguna duda relativa a la parte fiscal, ya sea de como persona física, como persona moral, como el reciclo, tienen alguna duda específica de cómo tributar, de qué obligaciones tienen, de qué hacer en una situación determinada, bueno, pueden utilizar alguna de nuestras FIS consultas, que son que es nuestra forma de productizar una consultoría fiscal. Tenemos 3 niveles de fisconsultas: básicas, estándar y pro, dependiendo de la complejidad. También recuerden que febrero es el mes fiscal, es el mes de la limpieza fiscal, y si tienen dudas sobre su modelo de negocio, pueden tocar nuestra puerta y nosotros les podemos entregar un reporte legal que les ayude a entender las obligaciones de su modelo de negocio desde una perspectiva fiscal. También los podemos ayudar con la constitución de su sociedad, ya sea una SA, una SAPI, o guiarlos en la constitución de una sociedad por acciones simplificada, que recuerden es gratuita y es electrónica. Así como también los podemos ayudar a definir las reglas de negocio con sus socios, esas obligaciones comunes, individuales, qué se espera de cada quien, en eso los podemos ayudar. En el registro de su marca, importantísimo para proteger su identidad comercial, en la elaboración de sus términos y condiciones, en la elaboración de su aviso de privacidad, y por supuesto, si llegan a tener alguna duda muy sofisticada que requiera un especialista en derecho ambiental, en derecho penal, en derecho energético, en derecho lo que ustedes gusten y manden, Legit
tenemos un pool de abogados que nosotros filtramos de forma muy cuidadosa para asegurarnos que estos abogados puedan ofrecer servicios de calidad a empresarios que suelen tener mucha restricción presupuestal, que suelen requerir agilidad en la prestación de servicios legales. Bueno, nosotros nos especializamos en eso y podemos contactarlos con un abogado especialista. Pues bueno, espero que esta transmisión les haya sido útil, que esta cápsula les haya ofrecido información de valor. Esto fue Emprendiendo con Legit. Yo soy Isaac López y nos vemos en la siguiente cápsula.